Bueno, entonces en este video vamos a empezar a aprender lo que serían los mapas dentro de los materiales. Para eso vamos a hacer un box cualquiera y vamos a ir a nuestro editor de materiales. Vamos a seguir trabajando con los materiales estándar en principio y entonces vamos a ir a la cortina que dice mapas. Cuando nosotros desplegamos esta cortina, lo que vamos a ver es una cantidad de canales a los cuales se le pueden aplicar texturas. Las texturas son mapas de bits. De hecho, hay dos tipos de mapas, a saber, a grandes rasgos. Uno son los mapas de bits y los otros son los mapas procedimentales. Los mapas de bits son básicamente fotos, que es lo que conocemos como fotos. Y los mapas procedimentales son fórmulas matemáticas, vamos a decir, que dan como resultado una textura o una apariencia de mapa de bits, vamos a decir, sobre nuestro material. La diferencia entre ambos es que uno es una foto y el otro no lo es, o sea, parte de una foto y el otro no lo es. El mapa de bits es la foto y el otro no lo es. Y esencialmente los mapas de bits necesitan coordenadas de mapeado. Esto es interpretar la foto como si fuera un papel de regalo y decirle al programa cómo quiero que envuelva ese papel de regalo en mi objeto, en mi geometría. Mientras que los mapas procedimentales no necesariamente necesitan que yo les dé coordenadas de mapeado. O sea, el programa los va a ubicar por defecto de una manera tal y yo puedo dejarlos de esa forma, y si no, también, por supuesto, le puedo agregar las coordenadas de mapeado para que ese mapa, siendo también procedimental, se pegue a la superficie de la geometría como yo quiero y no como viene por defecto en la máquina, en el programa, perdón. Pero es esencial entender que el mapa de bits necesita sí o sí coordenadas de mapeado para que el render tenga buena interpretación. Si yo aplico un mapa de bits y no le doy esas coordenadas de mapeado, en el momento de hacer el render me va a salir un cartel advirtiéndome que tal o cual geometría no tiene el WB mapping, que es las coordenadas de mapeado que le corresponden, y que el render puede salir defectuoso. Entonces vamos a ir por pasos entendiendo de qué se trata de lo que estamos hablando. Voy a trabajar sobre el canal difuso. El primer canal que veo acá, que dice difuso color, está al 100% y al lado tengo el botón que dice none. El canal difuso, como les había dicho, es el color de la piel, que es lo mismo que tengo en los parámetros básicos del grid. Si yo acá en el gris que dice difuso le cambio el color por un verde y se lo adjudico al objeto, este cubo ahora es verde. Entonces, sobre el difuso voy a poner un mapa de bits, de manera tal que el color verde va a seguir estando en el material, pero en realidad se va a ver cubierto por encima por la textura que yo elija. Entonces, donde dice none, aprieto y me aparece un navegador. Y dentro de este navegador tengo todas las posibilidades de mapas que yo le puedo agregar a mi material. El primero es un bitmap y todos los demás serían mapas procedimentales, que ya los iremos viendo algunos de ellos. Entonces, yo como quiero un bitmap voy a hacer un doble clic y en el momento de hacerlo se me va a abrir un navegador de mi computadora y voy a ir a elegir una textura. Yo la tengo en una carpetita que se llama materiales, todo separado por subcategorías. Entonces, a ver, vamos a elegir maderas. Así vemos cómo funciona. Yo acá tengo las wood, las maderas, vistas en miniatura. Voy a elegir este de acá que se ve como tablones para ver bien sobre todo la ubicación del mapa. Le voy a dar a abrir. En el momento que le doy a abrir, fíjense que ya mi bolita, el slot, aparece cubierta con esa textura. Recuerden que desde el editor de materiales, el primer botón, yo puedo cambiar el sample type, que lo que haría es entonces ver esa bolita pasó a ser un cubo, que entonces se acerca más a la geometría que yo estoy queriendo trabajar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Fíjense, el material está adjudicado, tiene sus triangulitos pintados en blanco, lo que quiere decir que está adjudicado en la escena, y al estar pintados en blanco quiere decir que es
justamente el material del objeto que está seleccionado en este momento, dado que es el único objeto que hay. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo corroborar a primera vista? Yo tengo el mapa de bits puesto en el slot, pero no lo estoy viendo en la geometría, y el material está adjudicado. Entonces, para yo poder ver de manera interactiva el mapa de bits, voy a ir a la botonera que tengo abajo de los slots, y ustedes se van a encontrar con este cubito blanco y azul que dice Show Standard Map in Viewport. Este cubo lo tengo que encender, lo tengo que apretar. Entonces, en el momento en que yo lo encendí, fíjense entonces que ahora me está mostrando el mapa de bits con la disposición que el 3D Studio le puso por defecto a ese mapa. No se olviden de este paso, porque si lo tienen apagado, se van a volver locos, van a creer que hicieron algo mal, y en realidad lo único que tienen que hacer es encender entonces el botón de la vista interactiva. Eso por un lado. Inmediatamente abajo, fíjense que desaparecieron las propiedades del material, los canales de mapas, los sombreadores y demás, y entré en un nuevo cuadro de diálogo en donde acá tengo el botón que dice Bitmap, que es lo que yo tengo puesto en este momento. Si yo lo apretara, me daría otra vez la opción de elegir lo que quisiera, y hasta la opción de volver un paso hacia atrás, de que no haya nada, el none. Tengo la ventana para ponerle nombre, que yo le voy a poner tablones. Y abajo inmediatamente tengo una cortina o un espacio que se llama coordenadas. Por defecto viene tildado en la opción de textura. Quiere decir que este mapa de bits está trabajando como textura dentro de una geometría. La otra opción sería el environ, que es el environment, que esto lo vamos a ver más adelante, que es la posibilidad también de pegar un mapa de bits al fondo de nuestra escena, como si fuera el background. Eso sería el environment. Al lado me está pidiendo que explicite el canal de mapeado. Y esto tiene que ver con las coordenadas de mapeado, que ya inmediatamente les voy a decir de qué se trata. Y el mapa channel sería la sintonía, la frecuencia en la cual está trabajando entonces esta textura. ¿Esto qué quiere decir? Yo en un mismo objeto, en una misma geometría, puedo tener un material que tenga infinidad cantidad de mapas de bits. Para cada uno de esos mapas de bits voy a necesitar una coordenada de mapeado diferente, dado que no todos se van a pegar en el mismo lugar. Entonces, para que el programa pueda entender la diferencia entre esas coordenadas, lo que aparece acá es el canal, que sería como una frecuencia de radio. Entonces voy a tener un mapa con el canal 1, otro mapa con el canal 2, otro mapa con el canal 3, 4, 5 y así sucesivamente, de manera tal que cada disposición esté diferenciada por el canal que utilicé para cada una de ellas. Esto enseguida lo vamos a ver para que lo puedan entender. Más abajo tenemos diferentes columnas. El offset lo que hace es desplaza el mapa de bits en dos coordenadas, que serían el equivalente a x e y. Fíjense que vienen por defecto en 0. Si yo las voy moviendo, vean cómo se mueve interactivamente para un lado y para el otro. En este caso la coordenada u, los tabloncitos se van corriendo. Lo que estoy haciendo es desplazar ese papel de regalo para un lado y otro. Lo voy a dejar en 0. Y en el B lo que hace es lo desplaza en el otro sentido. Eso es lo que hace el offset, es el desplazamiento, la ubicación que yo le voy a dar a ese mapa de bits. El tiling es la repetición, y esto está ligado al tamaño del mapa de bits y al tamaño de la geometría que yo quiero usar. Por defecto viene en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el programa está ubicando el mapa de bits de manera que entre lo mejor posible en la geometría. Si yo le digo que lo repita más veces, por consiguiente lo va a achicar, porque va a querer, o sea, le estoy diciendo que entre más cantidad de veces en el mismo espacio. Entonces lo tiene que reducir. Entonces tengo el tiling, que también viene en las coordenadas U y en el B. Yo voy a decirle en el U que lo repita 3 veces. Fíjense lo que hizo. Achicó, como que hizo las maderitas más angostas. ¿Por qué? Porque lo repitió 3 veces. Acá se puede ver básicamente por la coloración de esta madera, que es más oscura, como se repite 1, 2 y 3 veces. A medida que yo sumo, le digo 6, las va a hacer más finitas.
para que entre entonces 6 veces dentro del mismo espacio. Vamos a volver a 1. Si le digo que lo haga en el otro sentido 3 veces, acá no lo noto tanto porque son bandas horizontales, pero en algún punto voy a ver como la repetición de la textura. Acá se nota en esta tablita, que hay como un nudito que se repitió 3 veces. Si yo le digo que lo repita 6 veces, ahí está. Acá se nota lo que sería la costura, vamos a decir, del mapa de bits, que a veces no queda muy bonito en el render, entonces hay que tener cuidado con esto para ver cómo voy al tamaño que se ajuste a mi geometría, o sea que sea creíble la textura con el tamaño de la geometría que estoy usando, pero que de la misma manera no se vea la costura de la repetición del mapa de bits. Eso es lo que hace el tiling. Para eso tengo que adjudicar un valor numérico y la casilla que dice tile tiene que estar cliqueada. El mirror lo que hace es la espeja. Ahora no lo vamos a ver porque en este mapa no tiene demasiado sentido, pero lo espeja en un sentido y en el otro. Y después en la columna de ángulo lo que tenemos es la posibilidad de que rote. Para un lado tengo las 3 direcciones. En algunas va a ser más evidente, siempre dependiendo del mapa que esté usando y de la geometría. Acá lo rota en otro sentido, fíjense acá lo deformó todo. Y este sería el último sentido. Eso es lo que está haciendo, lo está rotando. El blur lo que hace que la imagen sea más borrosa. Si yo le doy un valor de 10, no lo voy a ver interactivamente acá, pero sí lo voy a ver en el slot. ¿Ven cómo se hizo más borroso? Vamos a ir a 0 de vuelta. Entonces ahí tengo el mapa en toda su nitidez. Voy a verlo en la esfera para que lo veamos más claramente. Y entonces yo le doy un valor de 10, lo que hizo, lo hizo más borroso, como que si estuviera fuera de foco. Y el blur offset es otro tipo de blur que es como más agresivo, o sea, con menos valor numérico se hace más evidente. Y tendrá que ver con el movimiento, el blur offset, por eso se llama offset. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Muy bien, vamos a hablar entonces. Ya vimos los parámetros de las coordenadas dentro del material y ahora vamos a ver cómo sería el W mapping dentro del objeto. Las coordenadas es un modificador que yo voy a adjudicarle al objeto. Por consiguiente, tengo que buscar ese modificador en el panel de las modificaciones, teniendo el box seleccionado. Voy a desplegar la cortina de Modifier List y apretando la tecla U del teclado voy a elegir la que se llama WMap. Ninguna de las otras porque funcionan de manera diferente. Entonces voy a seleccionar y el modificador va a pasar a llamarse WMapping. Como todos los modificadores, o casi todos los modificadores, este trabaja también con un subobjeto, un gizmo que es el que está encerrando, por así decir, la fuerza en la cual se aplica la modificación que estoy estableciendo. Como este modificador, lo que hace es establece cómo yo quiero envolver ese papel de regalo, me está dando diferentes opciones de gizmo que se adapten de manera más o menos estándar a la geometría que yo estoy usando. Entonces, de esta manera, lo primero que veo cuando estoy parado en el mapping es la opción de ese gizmo. Si es planar, si es cilíndrico, esférico, shinwrap, box, face o el último X, Y o 2W. Vamos a aprender los primeros, el último no lo vamos a aprender y vamos a ver cuál es la diferencia. Fíjense, yo voy a cerrar el editor de materiales y ahora sí, me voy a centrar en el trabajo sobre el objeto. La primera opción por defecto es planar. Si ustedes ven, yo lo pongo en F3, veo un plano en color naranja que es el subobjeto, el gizmo, que está encerrando por defecto el tamaño del objeto. Y el gizmo, en este caso, funciona como si fuera un proyector. Entonces la imagen se proyecta tanto arriba como abajo de manera plana. Y fíjense que en los bordes está como arrastrada la imagen, o sea, no lo está envolviendo correctamente, como que le faltarían datos para poder entender cómo proyectar este mapa dentro de una cajita. La forma ideal de hacerlo sería la opción de box. Entonces ahí voy a ir a F3 de vuelta para que lo veamos.
Ahora, el gizmo es un cubito, o sea, es un prisma que está encerrando por defecto a la geometría inicial, ¿sí? La está tomando exactamente del mismo tamaño. Vamos a ver qué pasa con el cilindro. Acá tenemos el cilindro que aparece como un óvalo, que después yo lo puedo escalar para llevarlo a un cilindro más perfecto. En este caso lo establece como un óvalo porque estoy trabajando con un prisma, donde tiene un ancho, o sea, sus dos dimensiones son diferentes. Si esto fuera un cubo perfecto, el cilindro vendría más redondito. Pero bueno, fíjense, ¿no? O sea, cómo la proyección del material me está dando otra situación. Que todas las situaciones son válidas, todo depende de qué es lo que quiero mostrar, desde qué ángulo y cómo lo quiero mostrar. El esférico funciona de esta manera. Ahí vemos la esferita. También dentro de un box me genera deformaciones. El shrink wrap también trabaja como una esfera, pero lo que hace es trata de acomodar el material lo mejor posible en toda la superficie de la esfera y hace un nudo, vamos a decir, como si fuera un lifting en un punto de esa esfera. Y esto lo vamos a ver más adelante. El box ya lo vimos y vamos a ver el face. El face lo que hace es pone el material en cada una de las caras. En este caso voy a apretar F4. Tiene 6 caras, que es cada una de las caras que componen el objeto. Pero veamos, ¿qué pasa si yo le agrego más lados? Voy a la instancia del box y le voy a decir que acá tenga 5 lados. Al estar en el mapping face, vamos a hacerlos en el otro sentido para que lo veamos más claramente. Acá vamos a dejar 1. Ahí. Bien, eso es lo que quería que vieran. Fíjense que al tener más lados, lo que está haciendo es lo mismo que ocurría cuando yo le daba el tiling en las coordenadas de mapeado desde el material. Lo que está haciendo es acomodar dentro de cada una de esas caras el tamaño de todo ese papel regalo. Como si lo repitiera en este caso 1, 2, 3, 4 veces en cada una de las caras. Por eso se llama que se pega por el face, por la cara. Vamos a dejarlo en el box, que es lo que queremos hacer nosotros. Fíjense cómo ahora el box cambió de tamaño. Se hizo como un cubo. Y ahora vamos a ver por qué es esto y cómo se puede modificar. Le voy a quitar los lados que nos necesitamos ya y vamos a ir a la instancia del mapping. Primero vamos a establecer cuál es la diferencia de trabajar desde el WM Mapping y desde el editor de materiales. La diferencia es radical. ¿Por qué? Cuando yo trabajo desde el WM Mapping, que además me lo pide el programa por defecto, lo que hago es dejar, por así decirme, virgen las coordenadas del material. ¿Por qué? Porque si yo tengo varios elementos en la escena con el mismo material y trabajo desde las coordenadas del material, todo lo que yo altere acá se me va a alterar en todos los objetos que tengan adjudicado ese material. Mientras que si yo lo hago desde el subobjeto, o sea desde el mapping, yo puedo establecer las cualidades individuales de cada objeto en relación al tamaño, repetición y orientación según cada una de las geometrías que tenga. Y esto lo vamos a hacer ya mismo para que lo veamos. Yo voy a copiar este box con el mismo material y le voy a cambiar las dimensiones para que entendamos de qué estamos hablando. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Yo tengo estos dos boxes. Los dos tienen el mismo material. Si yo altero las propiedades desde el editor de materiales, vamos a darle un tiling acá. Fíjense que la repetición entonces alteró la visualización de ambos materiales, de ambas geometrías, perdón. Eso ocurre cuando trabajo desde el editor de materiales, porque es el mismo material adjudicado a dos objetos. Si yo trabajo con la individualidad del que me permite el subobjeto, yo puedo ir al box 2, ir hacia abajo y acá otra vez tengo la posibilidad del tile. Entonces yo puedo decirle que acá se me repita 10 veces y entonces lo está haciendo solamente en este objeto y en el otro me está dejando las cualidades originales del mapa. Entonces acá yo podría decirle, si quisiera, que en vez de que lo repita 10 veces, que lo repita 5 veces. Entonces voy a tener dos objetos con cualidades diferentes. Es mucho más aconsejable siempre entonces
que todas las modificaciones que yo pueda hacer desde el mapping las haga por este medio y no desde el editor de materiales. Eso por lo menos es lo que aconsejo yo para no confundirse tanto en la tarea del mapeado. Entonces voy a volver a 1 acá, vamos a volver para atrás. Este lo voy a dejar así como está, en 10. Entonces vamos a estudiar a partir de ahora cuáles serían las opciones que me da el mapping. El primero, como dije, es el subobjeto. Si es un plano, cilindro, esfera, box, etc. Abajo me está dando las dimensiones de ese subobjeto, ¿sí? Que por defecto vienen y se acomodan, se pegan al cuerpo, a la geometría, y yo las puedo escalar, transformar, deformar, de manera tal que este subobjeto cambie de forma y por consiguiente va a cambiar entonces lo que ocurre con el mapa. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Para entrar al subobjeto, como siempre, tenemos que ir a la modificación y encender el gizmo. Se prende de amarillo, entonces acá yo veo mi cuadrito, mi cubito, que es como un proyector. Lo puedo mover, fíjense que cuando lo muevo es lo mismo que si aplicara desde el editor de materiales la opción del offset. Acá lo estoy haciendo desde el editor, estoy moviendo el mapa y fíjense que el subobjeto no se mueve, y desde la opción del mapping lo que hago es moverme con el subobjeto. Que yo hasta lo puedo sacar del objeto, o sea, el subobjeto, el proyector puede estar fuera, puede estar en cualquier lado de la escena, y fíjense cómo todo esto va cambiando, ¿ok? Entonces, de esta manera lo puedo mover en cada una de las dimensiones, X, Y, Z, lo puedo rotar, también en los ejes que yo quiera, y lo puedo escalar. Cuando lo escalo es como si lo repitiera, es parecido al tiling. Ahí lo estoy achicando, fíjense, me voy a F3 para ver el cubito, está ahora adentro de la geometría, y si lo agrando, lo que ocurre es eso, ¿sí? Voy agrandando la textura. Todo dentro del gizmo. Una vez que tengo ubicado entonces la relación de tamaño y de orientación, apago y ya me queda entonces esas partes seteadas. Más abajo tenemos lo que dice channel, y esto es lo que les había comentado antes. Por defecto, por supuesto, tengo el valor numérico 1. Fíjense qué es lo que pasa. Yo lo que necesito, además de tener el botón interactivo encendido para poder ver el material en objeto, necesito que la frecuencia, o sea, la sintonía en la cual está trabajando el mapping y el material sea la misma. Si yo en el material establecí que el canal es 1, en el mapping tengo que establecer que el canal sea el mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo le voy a dar un valor numérico 2 al material, y fíjense qué es lo que pasó. Desapareció la posibilidad de ver el mapa de bits aún estando el botón de interactividad encendido. ¿Por qué? Porque está trabajando de frecuencias diferentes. Yo tengo en el editor de materiales el valor numérico 2 y en el mapping el valor 1. Entonces, para que vuelvan a estar en sintonía, acá en el mapping tengo que decir que sea 2. Y ahí entonces volví a poder visualizarlo. Esto es muy, muy, muy importante que lo hagan siempre. Les diría que es la tercera cosa que tienen que hacer. Primero adjudican el mapa de bits, segundo adjudican el W mapping, y tercero verifican que la frecuencia en la que están trabajando el canal sea mismo, tanto para el mapping como en el editor de materiales. Más abajo vamos a ver lo que son los alineamientos. Y esto es muy importante, vamos a aprender, ahora vamos a repasar dos de ellos, porque son unos cuantos, y es la relación que yo estoy tomando del mapa de bits con respecto al objeto. Dado que el mapa de bits es una foto, esa foto puede venir en diferentes calidades. Y de hecho, nosotros nos vamos a bajar muchísimas texturas de internet. Y por supuesto lo que hay en internet tiene diferentes calidades. Entonces, para que yo pueda agrandar y achicar una textura X, me interesa cuál, y tenga una buena correspondencia y una buena calidad con respecto a la geometría que yo estoy trabajando, lo primero que tengo que decirle al programa es que lleve el mapa de bits a la textura, al tamaño de la textura original de donde nació. Para eso, el botón que tengo que apretar acá en la sección de alineamiento es el que dice Bitmap Fit.
El bitmap fit es acomodar al tamaño del bitmap. Entonces, cuando yo aprieto este botón, me abre nuevamente el navegador de donde yo extraje mi material. Fíjense que estoy en la carpetita Wood, lo voy a buscar en vistas en miniatura y yo le voy a seleccionar el mismo material que elegí antes. Entonces le voy a decir abrir y fíjense entonces ahora que el subobjeto, el gizmo, cambió de tamaño y forma. Esto quiere decir que está tomando la forma no de la geometría que está envolviendo, sino del mapa de bits del cual partió. Veamos la diferencia. Si yo aprieto el botón de Fit, el de arriba, por el contrario, lo que hace es va a acomodar el gizmo al tamaño de la geometría. Lo voy a hacer para que lo vean, y fíjense entonces, ahora cómo el subobjeto, el gizmo naranja, se pegó a las aristas de la geometría. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Fit acomoda a la geometría independientemente del tamaño que ésta tenga, y el bitmap fit, cuando lo aprieto, me da la posibilidad de llevar entonces el subobjeto al tamaño del mapa original. Que lo que yo aconsejo es que hagan primero, después de que pusieron el mapping, el channel, vayan a hacer un bitmap fit para ver cómo es ese mapa de bits en relación a la geometría. Porque ahí también podemos determinar la calidad de la imagen que estamos usando, ya en una previsualización así por pantalla. Entonces vamos a hacer un render. Fíjense, acá me está diciendo que me falta, los siguientes elementos requieren mapas de coordenadas y pueden no renderizarse correctamente. Entonces me está diciendo que el box 02, que es el que copié, no tiene las coordenadas de mapeado de UW2. Entonces yo le puedo decir que continúe y que lo haga igual, y fíjense lo que hizo. No me aplicó la textura en el segundo box, y si no, cuando vuelvo a hacer, me va a salir el cartel, digo que lo cancele. Entonces lo que yo tengo que hacer es ver qué es lo que pasó acá. El mapping lo que tiene, como los mappings son individuales, está trabajando en canal 1, y yo ya había cambiado previamente en el editor el canal 2 para demostrarles a ustedes cómo funcionaba la historieta de los canales. Entonces acá tengo que decirle que sea canal 2. Entonces ahora se me hizo visible, y fíjense que cuando hago el render no me hizo ninguna pregunta y directamente lo hizo correctamente. Entonces estos serían los pasos a tener en cuenta. Vamos a repetirlos rápidamente. Yo voy a tomar un material estándar a continuación y veamos los pasos a seguir. Primero me voy a la cortina de mapas, voy a trabajar en el canal difuso, donde dice None, voy a elegir un bitmap, hago doble clic sobre el bitmap, voy a elegir el bitmap que yo quiera, donde quiera, en mi computadora, voy a agarrar este que se llama Abedul, lo voy a abrir y inmediatamente lo voy a ver aplicado entonces en mi slot. Cuando lo aplico, ingreso a las coordenadas del mapa dentro del material, al cual yo le puedo poner nombre. Acá le voy a poner Abedul, de manera tal que yo, si entro al explorador del editor, cuando lo enciendo me está diciendo entonces que hay un mapa estándar 02 default, y en el difuso tiene, acá me dice difuso color Abedul, que es un Abedul JPG. Me está diciendo entonces que hay un JPG que se llama Abedul. Cuando yo tenga muchos mapas acá me va a aparecer todo lo que necesito, de manera tal que yo me paro en una cosa o en la otra. Fíjense, cuando yo voy a estándar, vuelvo a la cortina de mapas, y donde decía None me está diciendo que hay un mapa que se llama Abedul JPG, estando parado entonces en el mapa estándar, que le voy a poner de nombre madera Abedul. ¿Ok? Entonces acá en el navegador del material me aparece el nombre del material, madera Abedul, y el mapa con su color. Si yo hago un clic directamente sobre el difuso color, entro a los parámetros del bitmap para poder corregirlo. Si no lo hago desde el navegador, lo puedo hacer también desde el editor. Con la flechita negra para arriba voy una instancia hacia atrás. Entonces otra vez voy a ingresar en la cortina de mapas, y si quiero entrar en las coordenadas del mapa, aprieto donde dice Abedul y automáticamente voy a ingresar entonces a los parámetros del mismo.
Siguiente, voy a adjudicar entonces el material al objeto que tenga. Yo entonces lo voy a adjudicar a este objeto, lo voy a cambiar. Enciendo el botón interactivo para poder verlo y acto seguido tengo que ingresar a ese objeto el mapping. Yo voy a borrar el que tenía con el tachito y entonces voy a ir al panel de las modificaciones de este objeto, el box 1, teniéndolo seleccionado, haciendo tecla U, W, map, le voy a decir que sea un box y voy a corroborar entonces que el canal sea el mismo. Acá dice canal 1 y acá dice canal 1, por eso lo puedo visualizar. Y por último voy a llevar el mapa de bits al tamaño original del cual partió. Para eso voy a tomar el botón Bitmap Fit y me va a abrir el navegador de vuelta y lo voy a acomodar a la abedul. Entonces ahí van a ver claramente cómo el subobjeto cambió de tamaño. Entonces lo que me restaría hacer es desde el mapping encender el subobjeto y trabajar con las herramientas de transformación, tanto sea de mover, rotar o escalar, ¿sí? El mismo se puede escalar también de manera proporcional, de manera no proporcional, para un lado y para el otro, y entonces ahí ustedes pueden hacer que esa textura se acomode visualmente a la relación del tamaño que tiene la geometría que ustedes hicieron. Por ahora vamos a dejar acá, espero que puedan practicar esto y bueno, vamos a seguir trabajando con los materiales con los mapas, porque hay mucho para aprender y realmente los resultados que se pueden conseguir son muy buenos.